Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Otro relato ha venido al Chocó andino. Después de un año y más de haber decidido en la consulta popular que no haya minería aquí en el Chocó, hemos venido para ver cómo se desarrolla este proceso, una dinámica social, política, incluso cultural y artística que se ha generado a partir de esa consulta, no sin exceptuar contradicciones, disputas, tensiones, pero también muchas expectativas, desde los jóvenes, desde las mujeres, de las organizaciones sociales. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa tener esto como parte de nuestra conquista cultural, social? Es decir, mantenerla, sostenerla, pero además coadyuvar a que el desarrollo humano de los sectores sociales que participan de estos procesos signifiquen también un acompañamiento a la conservación de la naturaleza. Así que en otro relato vamos a estar conversando sobre estos temas, así que les invitamos, acompáñenos en otro relato desde aquí, desde el Chocó andino. Otro relato con Orlando Pérez. Ya estamos de vuelta aquí, estamos en el Chocó andino, no se olviden, miren, este paisaje es una maravilla estar aquí en el Chocó andino, el aire es de otra densidad, de otro incluso olor, así que véngase por acá. Y ya vamos a conversar con Julio Flores Alarcón, para diferenciarnos del otro Julio Flores. Él es el presidente de la Mancomunidad del Chocó andino, queremos conversar con él de algunos temas que son muy importantes y sobre todo por su juventud, ¿cuál es la perspectiva que tiene? Julio, qué gusto tenerte aquí, qué gusto conocerte personalmente. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro territorio, a la Mancomunidad del Chocó andino. Como ustedes pueden ver, a pesar de ser parte de Quito, tenemos una naturaleza como si estuviéramos en otro lugar que no es Quito, ¿no? ¿Cómo se llega a ser presidente de la Mancomunidad del Chocó andino con tu edad, 27 años, tan joven y además con una perspectiva y un trabajo bastante complejo e interesante? Bueno, tenemos la base que es primero trabajar en las comunidades, trabajar con los grupos, asociaciones, después de generar esa confianza, generar esos vínculos, llegar a ser presidente de una parroquia que ya es un paso súper grande, y una vez que seamos representantes de nuestras parroquias, nos unimos los 6 presidentes que representamos acá la Mancomunidad, que es Nanegalito, Nanegal, Gualea, Pacto, Calacalí y Nono. Los 6 nos reunimos y decidimos quién es presidente y vicepresidente de la agrupación de nuestra Mancomunidad. ¿Y por qué crees que te escogieron a ti? Yo creo que porque vieron que yo tengo ese trabajo desde muy joven, creo yo, tal vez esa energía. No les he consultado, yo les agradecí, me comprometí a trabajar y buscar no solo el beneficio de la parroquia, que en este caso tiene la sede, sino la mancomunidad en general, y hemos generado esos vínculos para cumplir con lo que les había prometido. Pero siendo que la mancomunidad involucra una serie de tareas y de responsabilidades, ¿cuál es la que tú has puesto como énfasis o como prioridad? Bueno, para un poco enseñar, creo, ¿no? Hay diferentes tipos de mancomunidades, diferentes ámbitos en los que se crea una mancomunidad. La nuestra se creó años atrás en la línea ambiental, ¿no? Entonces, el primer punto o el más importante en el que debe trabajar la mancomunidad es en la parte ambiental. Por eso nos hemos aliado a la Secretaría de Ambiente, a la Dirección de Ambiente, al Ministerio de Ambiente, lo relacionado a ambiente, y a las agrupaciones que también pues trabajan con eso. Hemos también abierto por ahí otro punto, que es la parte social, y tenemos un convenio con los que trabajamos con el adulto mayor de las parroquias de acá. Entonces esas 2 liñitas son las que manejamos, pero la que se inició es la de ambiente. Pero acabas de mencionar un tema que no lo tenía en mi radar, que es de los temas de las personas adultas mayores, que no hemos mencionado, porque nos hemos entrevistado con gente joven, con Walter Bustos, que es el administrador zonal. Y este tema, ¿por qué aparece en tu vocabulario el de la gente de la tercera edad? Porque nosotros queremos mostrar no solo a Quito urbano, sino a todo el Ecuador y a todo el mundo,
que aquí en el Chocó andino no es únicamente naturaleza, no es únicamente árboles, sino que también hay personas con las que intentamos tener una convivencia, vivir aquí, conservar el medio ambiente y a la par tener el buen vivir que tienen en otros lados. Entonces, para poder trabajar en esos ámbitos está, como dije, el ambiente. Buscamos tratar de encontrar formas de no contaminar las aguas residuales, la basura, etcétera. Pero como digo, también hay gente que vivimos aquí que somos igual que cualquier persona que viva en el centro histórico, también trabajamos por ellos. Claro. ¿Y cuál es la problemática de las personas de la tercera edad o de adultas mayores de aquí? Bueno, los proyectos sociales creo que en todo sector necesitan una atención como la ley lo manda, ¿no es cierto? Acá, además de estar lejos de la parte urbana, pues ellos están más lejos en la parte más rural, dentro de nuestra parroquia rural, están con el ganado, están con los sembríos, mucho más lejos, donde a veces ni siquiera tienen servicios básicos. Entonces nosotros atendemos a esas personas de escasos recursos para que se puedan sentir parte incluso de la parroquia, ¿no? Claro. Ahora, a ver, en función de todo lo que me mencionas, hay un elemento que sí hay que explicarlo, que hay que la ciudadanía conozca también, es que la mancomunidad viene siendo como ese brazo articulador entre lo público y lo privado, ¿verdad? ¿Hasta dónde esta parte de lo privado tiene conciencia y estará bien sustentada en la lógica de lo que implica un Chocó andino como una zona natural, ecológica? La mancomunidad sirve como un vínculo, como una fuerza para que las 6 parroquias podamos trabajar de mejor manera. Pero las parroquias son de la parte, digamos, pública. Pública, sí. La Pero lo privado, privada, ¿cómo entra ahí? Depende del tema. Si vamos por la parte ambiental, hay empresas que sí tienen una conciencia ambiental y que buscan incluso invertir en proyectos que nos beneficie para conservar el medio ambiente. Hay otras que no, por eso creo que también se dio el tema de la consulta, que no quieren colaborar o apoyar en esta conservación, sino buscan solo lucrarse en nuestro territorio. Pero sí hay de los dos tipos. Nosotros tratamos de trabajar con el lado bueno, que sí existe acá en la Pero por parte ejemplo, en el plano privado podríamos hablar del turismo. Ahí hay muchos proyectos turísticos que podrían de alguna manera afectar a la naturaleza, porque ya hemos visto que el turismo también de alguna u otra manera es una intervención en la naturaleza. ¿Cómo armonizar ese turismo que puede afectar a la naturaleza con la necesidad de la conservación de la naturaleza? Aquí en nuestro sector, hasta donde yo conozco, el turismo que se ha promovido, no es que ha empezado desde hoy, sino estamos mejor fortaleciendo de alguna otra forma, dando promoción, es el turismo justamente de naturaleza, de avistamiento de aves, de ríos, de caminatas, de senderos. Entonces aquí un ejemplo, aquí en mi parroquia, por ejemplo, tenemos la Reserva Bellavista. Ellos trabajan con el turismo de esa manera, conservan, están expandiendo incluso la reserva con el resto de privados, el resto de privados que tienen. Estuve en una reunión el año anterior donde quieren expandir y conservar eso, porque el turismo acá le buscan hacer de esa manera, que haya más árboles, que haya más animales, donde el turista llega y no interfiere directamente, sino lo ve desde lejos con sus largavistas o con sus cámaras. Creo que ese es el que... Sin afectar a la naturaleza. Claro, aquí yo conozco esos que existen. Tal vez por ahí uno que otro, pero en este lugar aún no se da tan grande como hay en otros que sí afectan, talan árboles, aplanan, contaminan el agua. Aquí no existen tantos. Julio, después de la consulta del Chocó, ¿cómo la mancomunidad trabaja, se integra, participa de la implementación de esto que se denomina generalmente Quito sin minería? Después, una vez que ya se gana. La mancomunidad entra en ese punto para buscar una alternativa. Ya se gana la consulta, y luego ¿qué? Entonces, desde nuestra mancomunidad buscamos y conversamos con el resto de presidentes. Tenemos que ver la forma en que, si ya se les quita esa posibilidad, porque acá la gente trabaja es por necesidad, ¿no? Muchas veces incluso en contra de sus ideales de conservación, necesitan recursos, y alguien que viene y les promete pagarles, pues tienen que hacerlo. Entonces ahora que ya se retiró eso, es buscar cómo pueden ellos subsistir, cómo pueden sobrevivir, cómo pueden mantener su hogar. Entonces ahí buscamos, como dije, la forma de que acá se genere otro tipo de... Porque, por ejemplo, separa la minería que de alguna manera está identificada, pero hay minería ilegal. ¿Y la mancomunidad cómo trabaja en ese sentido? Dando otras opciones. A esas personas que están ahí.
En general. O sea, Porque lo que normalmente dicen quienes trabajan en la minería ilegal es que ganan más que lo que podrían trabajar en un trabajo formal. claro. Y entonces, ¿cómo le atiendes a esas personas para resolver ese problema? Si aquí ya se vuelve, como usted dice, ilegal, Ajá, entonces ya no es algo tan fácil de que la gente... de controlar. de controlar y de acceder y de Ya. sentir una tranquilidad de uno mismo, estar en cosas que no son buenas. Entonces, darles otra opción, que sería el turismo, que sería la agricultura, la producción tanto de animales, de lo que tenemos acá, dándoles también, abriendo los mercados donde ellos puedan sacar también sus productos, dándolos ya. espacios. Creo que es una buena forma de la que estamos todavía encaminando. Tenemos un proyecto por ahí buscando ese espacio donde los productores puedan sacar con seguridad sus productos, ya no tengan el miedo de decir, es que si voy a producir y no tengo dónde vender, mejor me voy a lo más fácil. Para cerrar entonces, Julio, ¿cómo quieres que te reconozcan cuando termines tu gestión? ¿Cuál sería el reconocimiento que deberías recibir por lo que haces? Yo quiero salir tranquilo, Ya. que me digan, Gracias. él estuvo ahí, nos echó una mano, ahora el que sigue, pues que siga su camino y yo Ya. voy a estar ahí para apoyar. Ya. ¿Y tú te ves en los próximos años, en 2 décadas, como parte todavía de esto? ¿Te ves involucrado con mayor responsabilidad aquí? ¿En dónde quisieras estar? Yo a futuro me veo ya no desde la parte pública como autoridad, tal vez incluso ya con todo lo que he ido aprendiendo, pues buscar influir, pero ya desde mi parte personal, como persona, ya no como que me digan es que él es el presidente, por eso tiene que hacerlo. Algunos piensan que lo hago obligado, pero no es así, es las ganas de ayudar. Pero después de seguirlo haciendo para que se quite incluso esa idea de que porque estaba ahí es que estaba ayudando. Si no, No estaba ahí, no tenía cómo ayudar. claro, Claro. no hacía nada. Muchas gracias, Julio. Qué A gusto ti. conocerte, muy amable. Vamos a seguir conversando sobre el Chocó andino, por supuesto, porque aquí hay muchas cosas de las que hablar y desde diversas perspectivas. Así que vamos a seguir ahí. Otro relato con Orlando Pérez. Ya estamos aquí de nuevo, aquí en el Chocó andino, y vamos a conversar con Anthony Morales. Qué gusto, Anthony. ¿Cómo Qué gusto estás? conocerte Buenos personalmente. Tengo unas Igualmente. muy buenas referencias de tu trabajo, de tu trayectoria. días. Gracias. Y de entrada te preguntaría, ¿qué significa para ti ser joven en el Chocó andino? Ya. Bueno, ser joven es una potencialidad muy grande y responsabilidad también, porque si bien es cierto, los jóvenes puede ser que no estábamos tan escuchados antes, pero ahora vemos y a través de nuestra organización, de la Red de Jóvenes del Chocó Andino, hemos sido escuchados y ahora ya somos una organización más grande y a través de la Red de Jóvenes hemos logrado algunas cosas y espacios donde se ha podido visualizar el trabajo de los jóvenes en el territorio. Cuando tú Entonces- dices hemos sido escuchados, ¿qué es lo que dijeron que no les escuchaban antes? Ya, por ejemplo, antes los jóvenes nos veían como jóvenes que tenían ideas, pero que esas ideas no podían ser potenciadas, digamos. Ya. O que eran ideas locas. O que eran ideas locas, o porque Claro. son jóvenes, no tienen el conocimiento como para Ya. tener alguna idea que vaya a mejorar la situación Ya. del territorio más. Pero a través de la red nosotros vemos, o yo personalmente he visto, que han visto ese potencial en los jóvenes y han visto que los jóvenes tenemos un poder muy grande, porque a través de los jóvenes se puede lograr un montón de cosas, ¿no? Pero siendo así, los jóvenes ahora, digamos, a diferencia de generaciones atrás, están mejor informados, están más conectados con el mundo, tienen otras perspectivas, no sé si ideas nuevas, pero perspectivas. ¿Cómo ahora esa potencialidad está siendo procesada en el entorno social e institucional? Ya, sí, como tú bien dices, puede ser que ahora con el acceso a la información que es mucho más rápido y tenemos inmediata la información, puede ser que los jóvenes ahora tenemos eso, ¿no? O sea, la información ahí al instante y nos estamos constantemente capacitando y teniendo esta información. Hemos tomado esto como algo positivo, porque a través de esta información que la tenemos ahí a la mano, hemos visto otras ideas que se han hecho en otros lados, hemos estado más informados, más capacitados. Puede ser que antes también había esta información, pero estaba yo que sé en una biblioteca, estaba en otros espacios. O a veces también se produce el otro fenómeno, que gente que se queda, monopoliza el conocimiento. Exacto. Claro. Pero en cambio nosotros al ser jóvenes y al estar a la vanguardia, es decir, siempre estar actualizándonos en la tecnología, en la información y más, puede ser que eso nos ha ayudado, ¿no? Claro. A estar siempre actualizados en la información. Ahora,
en función de lo que me acabas de decir, ¿cuál es la mayor preocupación o las mayores preocupaciones de los jóvenes aquí en el Chocó andino? Hablábamos hace un momento con otras personas que estábamos conversando aquí y efectivamente el tema del trabajo, el tema de la educación, el tema de la diversión no es igual que estar en Quito. Entonces, ¿se compadecen las preocupaciones de los capitalinos citadinos con las de la gente que habita esta zona? ¿O qué tienen en común o qué les diferencia? Sí, sabes que el grupo etario al que nosotros pertenecemos, al ser jóvenes, nos caracterizamos y tenemos similitudes, ¿no? Porque ser jóvenes, diversión, quieres como que estar explorando ciertas cosas, no te centras todavía en algo exacto. Puede ser que eso tenemos como similitud entre los jóvenes de lo rural con la ciudad, ¿no? Que no cambiamos mucho porque son rasgos que ya, te digo, característicos de un joven. Pero ahora hablando en otro sentido, al momento de decir, yo me crié en el territorio más rural y yo me crié en el territorio de la ciudad, puede ser que aquí en la ruralidad sí tenemos ciertas cosas o ciertas limitaciones, se podría decir. Una de ellas que tú ya me mencionaste, la educación, porque si bien es cierto, tenemos una educación primaria y secundaria, que llegamos hasta el colegio, pero luego tenemos que salir a la ciudad para poder seguir formándonos, ¿no? En una universidad, en un instituto. Y algunos se van y ya no vuelven. Exacto, algunos van, conocen la ciudad, les gusta más la ciudad, ese mundo, y pues prefieren quedarse allá y vienen solo de visita al territorio. Pero la idea de nosotros es que si es que salimos a la ciudad a capacitarnos, pues esos conocimientos vengan y sean involucrados o se vayan procesando aquí en el territorio esos conocimientos, porque esa es la idea, ¿no? Pero a ver, una de las cosas también que caracterizan a unos de otros tiene que ver con que, por ejemplo, en la ciudad el movimiento es mucho más vertiginoso y algunos procesos son incluso hasta un poco más efímeros, es decir, son procesos que se activan y se desactivan inmediatamente. Lo que se nota normalmente es que cuando uno viene a la ruralidad, para decirlo de alguna manera, es como más calmado, los procesos son mucho más lentos, más macerados, para decirlo de otra manera, y eso, por ejemplo, en los jóvenes, ¿cómo se procesa? ¿Cómo se vive? Sí, sabes que lo que tú dices es cierto. Acá en la ruralidad la vida es como que más calmada, porque puede ser que sí, tú trabajes en la tierra, ¿no es cierto? En la cosecha, en la panela, no sé. Y son procesos muchas veces largos. Por ejemplo, yo en Calacalí, yo soy de la parroquia de Calacalí. Entonces ahí el fuerte de Calacalí es el maíz. Y el maíz se da una vez al año. Entonces imagínate, todo el año pasan haciendo otros procesos para que se dé en esa fecha el maíz. Entonces la vida es un poco más lenta, se podría decir. Y como tú dices, en la ciudad son procesos mucho más rápidos, ¿no? Tienes que hacer las cosas rápidas y más. Pero mira, yo que soy de Calacalí y estoy en un sitio geográfico que no estoy ni tan alejado de la ciudad ni tan alejado de lo rural, entonces he vivido estos dos mundos, ¿no? Y sí, sabes que nosotros al venir al territorio es como que tenemos una paz, es más calmada el territorio. Y no se aburren así. No nos aburrimos porque como te digo, para un citadino sería qué aburrimiento, qué aburrición. Porque te digo que, o sea, nos juntamos con los jóvenes y tenemos ciertas similitudes por nuestra edad, ¿no? Y el divertirse acá es diferente, pero también te diviertes. El trabajar, también trabajas, pero de otra manera. Tienes esas conversaciones con los jóvenes que son similares, ¿no es cierto? De lo que te gusta, no te gusta y más. Entonces sí, o sea, los jóvenes somos un mundo súper amplio, lo que nos cambia es el dónde crecimos y dónde nos desarrollamos, ¿no? Ahora, a ver, mirando las cosas como las planteas, obviamente hay unas expresiones sobre eso, es decir, de qué manera se están manifestando esas expresiones en lo político, en lo social, en lo cultural, incluso en lo deportivo, si lo quieres ver así. En los jóvenes, ¿cómo se está expresando esto en este momento? Digamos, empecemos por lo político, que quizás es lo menos atractivo, pero también es significativo. Sí, sabes que nosotros como jóvenes sí queremos estar e involucrarnos en todos estos espacios, como tú dices, en el espacio político. Hemos tenido jóvenes de la red de jóvenes que han sido parte de los gobiernos parroquiales, entonces han sido, yo que sé, de la Junta de Nanegalito, de la Junta Parroquial de Calacalí, o han sido parte de algún movimiento político para ser parte del gobierno parroquial, pero ya han estado involucrados en la política, porque si bien es cierto, de la mano tenemos que trabajar con estas organizaciones. O sea, no podemos decir no quiero y me voy a alejar y ya. No, de cierto modo son organizaciones del Estado que
que están más cerca de poder lograr ciertas cosas y nosotros Donde se toman las decisiones. Exacto, donde se toman las exacto, decisiones y nosotros como jóvenes o como organización tenemos que estar también en esos procesos, ¿no? O sea, aliarnos también a ¿Pero ellos. tú le ves a la gente joven, activa y participativa ahí o ves también una especie de modorra, de desconfianza? Sabes que sí veo que los jóvenes tienen cierta desconfianza o miedo a dar ese paso a la política, Ujú. a ser parte de estas organizaciones y más, pero siempre se está motivando, ¿no? Claro. Se dice que si no estamos en esos espacios, entonces ¿Cómo lo vamos a ¿cómo cambiar? lo vamos a lograr? Y Entonces te es hacía esta importante. pregunta, Anthony, por una cuestión muy puntual. La consulta del Chocó Ujú. fue muy activa y muy intensivamente activa por Sí. parte de los jóvenes. Fueron los Sí. mayores promotores de Ujú. esta consulta. ¿Tú crees que después de la consulta esto se desactivó, se desahogó, se diluyó ahí? Creo que sí un poco, verás, en la consulta que tú mencionas estuvieron los jóvenes súper involucrados, Sí, fueron sí, sí, a la ciudad a coger firmas, Así es. subieron a buses, fueron a universidades, yo también estuve algunas veces ahí, entonces estuvimos muy, muy involucrados porque lo sentimos, o sea, Claro. queríamos que se dé y que se logre esto, ¿no? De esta consulta, pero una vez que se dio este logro, como que ya hubo ahí, o sea, se fueron separando un poco los jóvenes, Claro. pero existe una organización que se llama Quito Sin Minería, Ajá, ajá. que ellos continúan con este proceso. Claro. Y- Pero esta actividad, digamos, esta tensión, para decirlo de alguna manera, que se involucró la consulta, Ujú. ¿de qué manera modifica el comportamiento de la juventud en el Chocó? Es decir, ¿de qué manera la consulta les dice ahora hay otros procesos Sí. en marcha? Porque ya no es la minería, pero puede ser la agricultura, Sí. puede ser la reforestación, por ejemplo. Sí, sabes que a través de la consulta los jóvenes nos dimos cuenta que podemos lograr cosas, o sea, Ujú. podemos ser escuchados y podemos lograr. Nos pedían, no me acuerdo, miles de firmas Sí, y dijimos, va a ser imposible, pero lo logramos, o sea, Claro, estuvimos claro, ahí y así es. dijimos, o sea, podemos lograr cosas Ajá. grandes. Entonces, a través de esta plataforma de la consulta, los jóvenes sí han visto esta motivación de poder Ya. lograr otras cosas. Por ejemplo, el otro día les escuchaba unos jóvenes de Calacalí que nosotros tenemos un problema de la contaminación Sí. de las fábricas Sí, porque sí, somos sí, sí. una zona industrial. Entonces ellos decían, ¿y si hacemos una consulta parecida a la de la minería para frenar aquí Ya. la contaminación de Calacalí? pero no es mala idea, Porque ¿no? podemos hacerlo, o sea, lo Claro, hicimos de la minería y ¿por qué no podemos? Claro. Entonces es una motivación que tuvieron a través de esta Claro. consulta. Entonces los jóvenes como que se abrieron un poco más. Ahora, en función de los desafíos que ustedes tienen, Ujú. ¿cómo compensar, digamos, de alguna manera, lo que implica no tener trabajo en estas zonas que son extractivas, que son contaminantes, y tener trabajo, empleo, fuentes de riqueza además, en la parte ambiental? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por dónde está caminando esa opción de abrirse a otros espacios productivos y de desarrollo profesional? Sí, sabes que a través de la red de jóvenes, nosotros, uno de nuestros ideales es que las capacidades de nuestros jóvenes sean vistas o tengan espacios. Entonces, Ya. por ejemplo, nosotros trabajamos por medio de proyectos y más, pero si tú ves, por ejemplo, hay un proyecto que dice necesitamos un ingeniero y tú buscas un ingeniero de fuera que tuvo una Ah. trayectoria, no sé, pero ¿por qué no ver el ingeniero está que aquí. salió a estudiar en la ciudad Ya, y es claro. de la red de jóvenes y es nuestro potencial, que él trabaje en ese proceso? Claro, claro. Porque si nosotros mismos no le damos esa oportunidad, él cómo va a tener esa experiencia o esa experticia para luego seguirse desarrollando o formando, Claro, ¿no? claro, eso es Entonces, bien esa es una importante, sí, potencialidad que sí. nosotros como red hacemos, que Ujú. nuestros mismos jóvenes y sus capacidades sean vistas aquí en el territorio. Ahora, Anthony, sí me genera dudas que cuando se habla de juventud normalmente digo, es donde está el potencial artístico, Ujú. literario, poético, musical. ¿Tú crees que efectivamente en esta zona del Chocó se está gestando desde los jóvenes una cultura, unas artes, una poesía, una literatura que pueda hablar desde aquí de lo que del significado que tiene el Chocó? Sabes que yo veo que hay una narrativa cuando tú vas a la ciudad o cuando alguien se interesa en algún proyecto de aquí del territorio, hablas del Chocó andino y de una se te viene a la mente naturaleza, ambiente, Sí. ¿me entiendes? Verde. Esa Sí. narrativa la tienen. Ajá. Entonces yo creo que hay que abrirse un poco más a que no es solo eso, hay otras aristas como tú dices, la cultura, el arte, los Ajá. jóvenes que bailan en una agrupación de danza, Exacto.
tenemos varios jóvenes de nuestra organización que son parte de grupos de danza, hay otra agrupación de Nanegal que formaron un grupo musical, hay otros jóvenes que hace poco hicieron poesía, hicieron cuentos con un proyecto que se dio hace poco. Entonces hay otras potencialidades de los jóvenes que muchas veces no están vistas, no están escuchadas, porque como te digo, hay esta narrativa de que Chocó, ambiente, naturaleza, pajaritos, se tiene que hacer eso. Claro. Entonces no hay ciertos proyectos o ciertas actividades netamente para la cultura, arte, poesía, literatura, como tú mencionas. Pero entonces, sí existen jóvenes. Ya, pero entonces están canalizando esas potencialidades, esas dinámicas, esos ánimos de la gente. ¿Dónde están? Nosotros como Red de Jóvenes en el 2018 creamos el Festival del Chocó Andino. Y este espacio quieren exactamente esto que tú mencionas. Que ahí se visualice todo. Pero no se ha reeditado. La naturaleza, sí el ambiente, pero también al grupo de danza, también al grupo musical, también la literatura, o sea, que se visualicen también estas cosas, ¿no? Y para finalizar, entonces, Anthony, una de las cosas que también modificó de alguna manera que aquí se puede hacer, lo que aquí se piensa hacer, es la presencia de la administración zonal del Chocó Andino del municipio de Quito, que uno creería que no tenía nada que ver esto con el municipio de Quito, y efectivamente sí es parte de la administración. Exacto. ¿De qué manera ustedes en esta institución se han sentido respaldados, o creen que les falta, o miran que todavía no está articulada a lo que ustedes están viviendo? Sabes que esta administración es nuevita, ¿no? Están recién como que abriéndose un poco. Yo creo que desde que iniciaron, que ya es un año, han estado como que en este espacio de adaptación un poco. Yo creo que en el 2025 vamos a tener más abierta esta perspectiva de la zonal. Y sí, o sea, sí, como Red de Jóvenes sí hemos visto ese respaldo. O sea, sí nos han estado involucrando, llamándonos a que seamos parte de procesos, a socializarnos ciertas cosas. Sí, o sea, sí hemos visto esta... ¿Y qué le falta a la administración? Puede ser que con la Red de Jóvenes le falte un poco más de esto que tú mencionas, ¿no? Como que ver estos temas culturales, artísticos, que nos vayan viendo también a la Red de Jóvenes en estos espacios. Bueno, yo me voy a promover para ser el director cultural de esta zona, así que ya le voy a pedir a Walter que nos apunte. Una última pregunta entonces, Anthony. ¿Qué sueñas con el Chocó? ¿Cómo te verías tú en el futuro con relación al Chocó? ¿Qué quisieras que vivieras como persona en 20 años, en 30 años con el Chocó? Sabes que yo en un futuro le quisiera ver al Chocó verde igual que ahora. O más verde de lo que es. O más verde de lo que es, sin que haya este extractivismo, que puede ser que ya logramos con la consulta, pero se sigue dando por ahí o cosas así, o puede ser sobre que todo la minería ilegal, cosas, ¿no? O la minería ilegal. Claro. Quiero verle más verde en un futuro, que los jóvenes tengan trabajo aquí mismo, tengan una educación aquí mismo, que se centren muchas cosas aquí mismo en el Chocó Andino, que no tengan esta necesidad de salir a otros territorios, teniendo todo en nuestro propio territorio. Entonces, que exista una armonía entre la naturaleza y la gente. Porque si vemos un Chocó Andino súper verde y conservado y todo, pero su gente está mal, no hay una lógica, o sea, también tiene que estar la gente bien, las personas bien, sentirse bien en su territorio y pues con armonía de su entorno. Claro que sí. Gracias, Anthony. Qué gusto conversar contigo, qué gusto conocerte personalmente además. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a seguir hablando aquí en el Chocó Andino. Miren este paisaje, envidiable, maravilloso, poquito de calor ya, pero lindo estar aquí. Vamos a volver. Otro relato con Orlando Pérez. Y estamos de nuevo aquí en otro relato desde el Chocó Andino y vamos a conversar con Joana Aules, ella es representante de la Red de Jóvenes. ¿Qué tal, Joana? Qué gusto tenerla aquí y gracias por tenernos a nosotros aquí. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, por estar aquí. ¿Cómo es vivir en el Chocó Andino? Para ustedes, ¿qué significado tiene habitar el Chocó Andino? Realmente habitar el Chocó Andino es como un sueño hecho realidad, ya que por estudios, por trabajo hemos tenido que salir, pero nuestro cariño, nuestro amor, pues nos ha hecho regresar y ahora seguimos acá en nuestro territorio. ¿Y qué es lo que más le compromete, le arraiga con este territorio? En realidad, toda mi familia es de acá, mis abuelitos, mi mami, mi papi vino a vivir acá, o sea, mi familia, somos netamente gualianos. Ya. Y el hecho de compartir y conocer a la gente que está cerca y cómo nos hemos venido conociendo, pues
eso es realmente hermoso, ¿no? Y la naturaleza sobre todo que está alrededor. Los jóvenes no se quedan en Gualea, no se quedan en Pacto, no se quedan en Anegalito, sino que se van a Quito o se van incluso hasta a la costa, Santo Domingo, Esmeraldas. ¿Qué hace ustedes desde la red de jóvenes, desde la comunidad, para que estos jóvenes se queden aquí y se desarrollen profesionalmente aquí en este territorio? Bueno, aquí lastimosamente no tenemos un tercer nivel, estudio de tercer nivel, así que terminan el colegio y salen, ¿no?, a seguir estudiando. Lo que tratamos siempre de hacer nosotros es que le cojan cariño al territorio, que vean carreras que les haga regresar. Entonces por ese lado estamos trabajando, concientizándoles, diciendo, está bien, vayan, estudien, pero regresen, porque aquí tenemos una vida. Claro. Y realmente es grandioso, porque es menos estrés que en la ciudad, y muchos de ellos pues lo han hecho y han seguido estudiando. Recién se graduaron unos compañeros en agroecología, entonces son cosas que a uno le llenan y pues está ahí de a poquito, de 10 que sea uno, pues ya estamos ahí. Exactamente. Y ustedes en calidad de mujeres, de jóvenes productoras, ¿qué le ven como dificultad para ese desarrollo productivo agrícola a la zona del Chocó, o cuáles son las potencialidades que por otro lado se pueden obtener? Bueno, tal vez el tema de recursos, o tal vez el tema, como digo, no todos hemos tenido como eso, ¿no?, de salir a estudiar. Creo que eso sería algo muy importante, que aquí vengan y pongan unas becas para las mujeres, digan, estudien y les ayuden de esa forma. ¿Y ustedes están trabajando en eso? Sí, también estamos tratando, ¿no? Pues tenemos un proyecto de chala que justamente se trata en vender los productos de nuestro territorio, de nuestros productores, de los jóvenes, de las señoritas. Entonces tenemos un porcentaje como para ayudar ahí a aportar en eso. Y también estamos involucrados con el colectivo agroecológico, que nos dan talleres. Hemos conocido varios lugares donde vamos viendo la riqueza que es tanto lo agroecológico y el territorio mismo en el que vivimos. Ya, pero en esa lógica, ¿cuáles son las dificultades que tienen? ¿Cuáles serían los muros con los que se topan normalmente para poderlos superar? Bueno, realmente en el tema de venta de productos, pues no hemos logrado realmente venderlos como tal. Tenemos esa dificultad. También creo el tema, como digo, no sé, tal vez un poquito más de los GAT parroquiales, de las instituciones que son del gobierno, o sea, tratar de apoyar en ese sentido. Claro. Y no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante. Después de la consulta del Chocó, en la que se ganó, se preserva esta zona, se la declara zona no extractivista de minería, etcétera, etcétera, ¿qué cambio les produjo a ustedes esa decisión que fue de orden popular y además de orden constitucional? Realmente fue una gran victoria, ¿no?, como decimos nosotros, pero lamentablemente no están cumpliendo con lo que ya se dijo. Todavía pero eso es de parte del gobierno. Sí, de parte del gobierno. Pero aquí como la gente, tanto adultos, jóvenes, estamos ahí, ¿no? Si algo pasa, pues estamos ahí para activarnos nuevamente y seguir aportando. Y entonces, en función de eso, ¿qué peso tiene en el desarrollo de su trabajo, de las organizaciones, de las mujeres, de los jóvenes, el que se haya creado la Administración Zonal del Chocó Andino? ¿Esto les ha dado una apertura, les ha creado nuevas expectativas? ¿Cómo ven esa nueva instancia? Sí, justamente eso es lo que nosotros hablábamos, que necesitamos alguien que se dedique netamente a la realidad del Chocó Andino. Porque claro, estando en la ciudad, tal vez nos mandaban cosas que es como para la ciudad y eso a nosotros en realidad no nos servía, ¿no? Pero ahora creo que con el apoyo de la zonal pues vamos a seguir ahí tratando de trabajar y lograr lo que hasta ahora lo estamos. ¿Y cómo es la dinámica de la relación con la administración zonal? ¿Se reúnen normalmente, frecuentemente? ¿Hay unos espacios de conversación, de diálogo? ¿Cómo trabajan con la zonal? Sí, bueno, tenemos 2 compañeros que están al frente de la red, que son los coordinadores, pues con ellos están un poco más acercados. Y también estamos ahí trabajando con varios chicos y compañeros que están en la zonal, entonces sí ha sido un gran apoyo. Conocemos a varios también que son de nuestro territorio, entonces creo que con ese cariño que ellos les tienen, pues van a seguir aportando y nosotros estaremos ahí para apoyar. Y el peso que tiene la administración zonal en la gestión de ustedes como red de jóvenes y demás y de organizaciones de mujeres, ¿hasta dónde, por ejemplo, en la garantía de derechos que ustedes han exigido se pueden ir implementando y cumpliendo?
Bueno, realmente hasta no hemos tenido como un acercamiento así súper fuerte, ¿no? Pero en lo que mis compañeras han estado involucradas, porque también estoy en la red de mujeres, entonces sí se ve el cambio, se ve que quieren aportar, se ve que quieren ayudar, entonces nosotros también estamos abiertos para aportar en lo que tengamos y en lo que podamos. Y además, en función de eso que me acaba de mencionar, Johanna, aquí se ha detectado que, por ejemplo, hay unos niveles altos de violencia intrafamiliar, que ha habido problemas de esa naturaleza, quizás porque por un lado no se denunciaban y cuando se denuncian no se tiene una respuesta inmediata. ¿Cómo están afrontando esta situación que es dolorosa, es cruda, incluso en estas circunstancias, cuando no hay instituciones que atiendan inmediatamente? Claro, realmente era como algo, como un tabú, ¿no? Nosotros decimos siempre ha sido así. Tal vez se escuchaba algo, pero por miedo, por no saber a dónde acudir, pues las cosas se quedaban ahí. Creo que ahora con el apoyo que hay, también sé que hay como algo de abogados, algo así también. Entonces, eso nos ha acercado mucho y como red también trabajamos en una mesa justamente de género y diversidades, que estamos ahí tratando de ver el tema, estamos concientizando, hemos ido a concientizar en algunos colegios, hablar con los chicos y claro, mis compañeras varias son igual psicólogas que han podido aportar en ese momento. Ajá. Porque, por ejemplo, el proyecto que tiene la prefectura, que ya no es un proyecto, sino una institución que se llama Guarmi Pichincha, ha generado una serie de instrumentos de alerta y de prevención, por ejemplo, las llamadas de emergencia, la asistencia psicológica, la asistencia jurídica. ¿Esto acá todavía está por implementarse? ¿Se está generando este proceso o no? Sí, tenemos una compañera que está bastante involucrada en esto, tal vez nosotros, como digo, a veces porque vives al lado de la vecina, tú eres quien vive y si tú empiezas con eso, obviamente van a ir contra ti, entonces creo que por ahí tratamos de delegar a las personas que tienen que... Ahora, ¿cómo ven ustedes la relación en el campo productivo con lo que normalmente se menciona así como la extensión de la frontera agrícola? ¿Hasta dónde, por ejemplo, siendo el Chocó una zona de reserva, de cuidado, de protección ambiental, se compagina con el desarrollo productivo? Sí, realmente creo que hay que dar más información porque la gente todavía no está como muy involucrada, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que esto del Chocó es como algo que nos cierra las puertas, ¿por qué no podemos tumbar un árbol? ¿Por qué no podemos hacer eso? En realidad están malinterpretando las cosas, ¿no? Y sí ha habido en varios espacios, creo que una de las parroquias más deforestadas es Gualea, que nosotros sí nos duele mucho porque somos de ahí, pero de a poquito estamos trabajando, ¿no? Nosotros justamente tenemos un emprendimiento familiar que es Las Taguas, que tratamos de hacerle algo... Es de agroturismo, entonces que la gente viene, vive, pero también les decimos como que mire, cuidemos la naturaleza, porque si aquí viene a unos 2, 3 años más, tal vez ya no tenemos agua con que darles de comer, cocinar, ¿no? Y entonces, o la cascada mismo tal vez ya no va a tener agua, entonces creo que de esa forma también hemos estado ayudando y aportando a concientizar a la gente, pero como digo, a la gente nuestra sí hay que concientizarle un poco más, porque sí hay todavía este tema de reforestación por seguir con esto de los productos, ¿no? Claro, ¿no? Como decimos nosotros no les podemos decir no siembren más caña o no hagan potreros, porque tenemos que ver una alternativa. Entonces, claro, pero ahí entra precisamente el problema, es decir, de qué manera con el proceso de concienciación, de información que ustedes tienen que desarrollar, se va a compensar la necesidad de tener producción, ingresos desde la producción y también tener ingresos conservando la naturaleza. ¿Cómo se puede compaginar eso y qué mecanismos han utilizado para concienciar a la gente sobre eso? Sí, bueno, justamente con el programa, con el proyecto que les decimos que tenemos de Chala, pues bueno, estamos ahí tratando de hacer un SPG y también tratando de concientizar. Ya nos hemos reunido con algunos productores, entonces cuando les decimos, tal vez no es necesidad de que un solo productor siembre 10 hectáreas de algo, ¿no? De alguna fruta o de algo, sino tratar de que la gente se involucre, ir cuidando la naturaleza, tal vez tener en porciones más pequeñas, pero más gente involucrada, entonces va a ser como un sustento más pero para más también familias. habría que pensar la otra parte, ¿no? Que es la compensación que se le hace a la naturaleza, de qué manera se puede compensar que yo talo una parte para producir café o lo que sea, o caña, y al mismo tiempo tengo que reforestar. ¿Cómo se hacen esos procesos si no es con jóvenes, con adolescentes, con niños?
Sí, justamente creo que con las personas más adultas sí nos ha costado, porque hemos escuchado así como que de qué nos sirve tener todo bosque cuando... Si no tenemos que comer. Ajá, cuando igual Así nos es. cobran más alto el tema de los impuestos, porque nos han dicho, ¿no? Ajá. Entonces es como que sí, también hacer un llamado acá al gobierno, no sé, a quién nomás se tenga que acudir, pero decir, a ver, necesitamos los bosques que aún tenemos, irlos cuidando, y pues nosotros, como digo, estamos tratando, ¿no?, de hacer varias cosas como implementar como siembras, ya no solo de siembras café, sino ahí en ese espacio pues sembrar varias frutas, el café. Bueno, en mi caso yo tengo cacao sembrado con frutales, yuca, entonces es un espacio pequeño, pero que sí se puede tener. Y que no afecta mucho a la naturaleza. Una última pregunta, Joana, tiene que ver con de qué manera la economía familiar está impregnada en esta zona, en el Chocó, en esta región, digamos, del sello de la marca femenina, del rol que juega la mujer. ¿De qué manera ustedes de las asociaciones de mujeres, de jóvenes, ven que se ha ido potenciando de mejor manera el rol femenino de la mujer en la economía familiar? Bueno, realmente, como siempre nosotros también decimos, el trabajo de la mujer es súper fuerte porque tiene que levantarse a cocinar y pues va también a trabajar. Y muchas mujeres se van al diario a cortar caña, que a coger varias frutas, o sea, se van al diario y eso realmente sí es de aplaudir, ¿no? Porque tal vez no todas las hacemos así, salir al diario, pero trabajamos en nuestro espacio, en nuestra finca. Pero eso tiene un costo, es un sacrificio, Sí. digamos, en muchos sentidos, porque también es el peso mayor sobre la mujer y no sobre toda la familia. Exactamente, eso también hemos tratado, ¿no? Como decirles a los chicos, a ver, chicos, si están con su mami, ayúdenle en la casa también. No Compartan las tareas. Compartan las Claro. tareas. Ajá. O sea, de esa forma creo que estamos un poco ahí. Y siendo así, le hago esta pregunta pensando en que, por supuesto, que con el peso que tiene la mujer en la economía familiar, también tiene unas secuelas. Y de qué manera, por ejemplo, la atención de salud, la atención psicológica, está acompañando esos procesos. Realmente creo que falta un poco más de acompañamiento porque sobre todo en las partes bajas pues no, creo que hay un psicólogo que ayuda por ahí algunos procesos, pero no tenemos cómo, no más. Con esto de la red de mujeres pues se ha podido aportar también con algunos talleres que hemos recibido y hemos podido compartir también, entonces por ahí estamos. Cuando empezamos la entrevista y con esta pregunta terminó, usted hablaba de que esto es un sueño conquistado. ¿Cuál sería el próximo sueño que usted tiene para el Chocó Andino? Bueno, que podamos vivir sin destruir a la naturaleza, sino más bien ahí vivir juntos, ¿no? Saber que, como decimos, un árbol vale 1000 veces que esté parado que esté en el suelo, entonces creo que una forma es esa de tener que comer, tener una vida digna, pero también respetando lo que nos rodea. Claro que sí. Gracias, Joana, muy amable. Qué gusto conocerla, qué gusto conversar con usted y también gracias a ustedes porque este diálogo va a continuar. Tenemos otros actores, otras personalidades con las que vamos a seguir conversando sobre el Chocó Andino. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Otro relato con Orlando Pérez. ¿Qué tal, Walter? Qué gusto tenerte aquí. Orlando, nosotros te damos la bienvenida y tú nos das la bienvenida. Solos al programa y tú aquí a este hermoso paisaje del Chocó Andino. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Orlando, por venir, por visitarnos. Qué chévere. Estamos esperando que nos acompañes en estos días, porque la verdad es que aquí en el Chocó Andino te escuchan mucho. Y además, claro, la presencia también de la radio y todo esto tiene una presencia importante. Tú que eres muy conocedor, has trabajado mucho tiempo el tema ambiental, ecológico, no digamos el naturalista, que eso es otra cosa, pero el ecológico y el ambiental, ¿qué significado tiene para ti en lo personal trabajar aquí, donde como que ha sido tu gran premio para toda la labor que has desarrollado en el campo ambiental? Bueno, es un reto enorme, es una apuesta. Tratar de echar un granito de arena a los esfuerzos que aquí ya se han dado. Entonces recuerda tú que todo lo que se ha producido en el Chocó
desde los temas ambientales, las luchas sociales, Claro. la parte productiva es de la misma población. Son los sí. movimientos sociales los que han levantado esto. Exacto. Entonces, más bien para mí es como un reto, una oportunidad, incluso de aprender más y de adentrarte a los procesos que aquí se viven, ¿no? Aquí hay luchas sociales muy fuertes, entonces Pero hay que cuando estar estamos presentes. hablando de luchas sociales, ¿en función de qué? Porque parecería que, como vemos el panorama, el paisaje, todo está en paz, todo está quieto, aquí no hay intromisión de transnacionales, ni mineras, ni nada por el estilo. ¿Cuál sería la lucha social que sigue desarrollándose aquí? No, bueno, yo debo decirte que el tema de la minería, a pesar de la consulta popular, todavía no está resuelto. Claro. Es decir, hay un mandato, pero a la institucionalidad nacional, particularmente hacia el Ejecutivo, le hace falta todavía definir ya una posición a 2 años de la consulta popular. ¿Pero quién la tiene que implementar esto? Esto es las autoridades nacionales, Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, a la Agencia de Regulación y Control Minero Ya. y la política de Estado en general. Claro. Entonces aquí la población dijo, no queremos más extractivismo. Hay consecuencias de también haber dicho no queremos más extractivismo, Ajá. muchas de ellas positivas creemos nosotros, como la decisión del señor alcalde Pavel Muñoz de implementar una administración zonal específica para este territorio. Ya vamos a lo de la administración zonal, pero todavía me queda, porque es fresco, está latente el tema de la consulta. ¿Hasta dónde lo que implicó eso movilizó a la gente, atenuó en parte lo que ha significado la lucha social que estábamos hablando? ¿Esta consulta activó otros procesos? ¿Qué tipo de procesos se activaron ahí? A ver, hay unos procesos sociales que quedan un poco, digamos, sueltos después de haber logrado la consulta. Ajá. Pero se están volviendo a activar. Ya. La lucha en este momento es la apuesta hacia una economía post-extractivista. Ajá. Pero esto ya implica también el acompañamiento del Estado, Sí. implica no solamente el esfuerzo de un sector privado, porque aquí la verdad es que las carencias son muchas y digamos lo que unificaba en ese momento era la lucha por la no minería. Una vez logrado ese momento, se genera como un letargo de alguna manera. Exacto. Que ahora se vuelve a reactivar porque ya hay como nuevamente las voces que están queriendo claridad, explicación sobre cuál va a ser el acompañamiento a la etapa post-extractivista del Ya, Chocó. digamos que se regenera, que se desarrolla la etapa post-extractivista, es decir, ya no funcionan las minas, pero hay otros fenómenos, o sea, por ejemplo, la deforestación está planteada, la erosión misma, el tema de la sequía que estamos viviendo puede afectar, no sé si exactamente ocurre de esta manera acá. Este es otro proceso, es decir, ya no hay minería, la deforestación, ¿cómo se va a tratar? Bueno, la deforestación es básicamente una marca que le dejaron siglos en este caso, extractivismo maderero al Chocó. Ajá. Lo que tú tienes aquí en este momento son bosques secundarios en regeneración. Exactamente. Y porque los bosques primarios del Chocó básicamente están en las casas del centro histórico de Quito, Convertidas en muebles, puertas, muebles, iglesias, etcétera. Sí, por eso aquí se han perdido varias especies. Entonces digamos, el esfuerzo que se tiene en este momento es lograr primero una cohesión con los propietarios también de estos territorios, que son asociaciones, son comunidades, son cooperativas, son también hay dueños privados y hay territorios declarados como áreas protegidas, ¿no es cierto? Como las áreas de conservación y uso sustentable, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es tomar algunas decisiones y algunas definiciones frente al tema también de extracción maderera, ¿no? Como a través de la generación de alternativas económicas diferentes, más sostenibles. El territorio te da para eso. Entonces, ¿cómo abordar el tema de la minería ilegal? Que efectivamente, como su nombre lo indica, no puede garantizar a nadie que siga ocurriendo. La minería ilegal debe ser detenida inmediatamente, son las autoridades de control, la Agencia de Regulación y Control, las fuerzas del orden, una decisión política nacional urgente, porque, claro, como todo negocio ilegal, digamos, está vinculado además a otros grupos GDOs y un montón de elementos ahí. Entonces, esto debe estar con una decisión
y un respaldo nacional para poder luchar contra ese flagelo. Claro, No solamente el Chocó, a nivel en nacional. toda la zona además. Pero para esta entrevista estaba revisando algunas cosas y uno de los temas que preocupan a la mayoría de la gente que vela por el ambiente además también es el tema de la cacería, que tú ya lo mencionabas. Y ahí ustedes han detectado, han hecho un monitoreo del significado que tiene, por ejemplo, que hay especies en extinción aquí en el Chocó. Claro. ¿Qué se va a hacer con eso? A ver, la forma de articular, mejor dicho, la forma de desarrollar cualquier alternativa en el Chocó es a través de la articulación social. Ya. Te estaba comentando que aquí los propietarios de los espacios naturales, digamos, están muy conscientes de este problema que hay, sobre todo, por ejemplo, con ganadería o perros ferales o especies invasoras o en este caso, estas actividades extractivas, ¿no es cierto? Nuestro rol aquí va a ser este ente articulador. Yeah. Este ente articulador, darles todo el acompañamiento, generar políticas públicas sociales desde acá, ir construyendo desde la base el control, porque esto no es un área protegida. Esa es la diferencia, no es que tenemos aquí como un sistema de áreas protegidas como el SNAP, el nacional. Tenemos un sistema municipal de áreas protegidas, pero cuya propiedad es de un tercero. Claro. Consecuentemente, es con ellos con quienes nos toca trabajar y articular. Porque verás, mira, Walter, hay gente que me había dicho anteriormente, antes de venir acá, y normalmente cuando se conversa con la gente de acá, es que, por ejemplo, los osos bajan a buscar comida. Sí. Los que son dueños de las cooperativas, de las fincas, los matan porque atacan a sus gallinas, a sus patos, a los que sea. Y obviamente ahí se pierde. Entonces, ¿cómo concienciar por un lado y por otro lado dar esta dinámica de protección mutua? Es decir, del campesino como de los animales silvestres. Sí, primero información. Ya. Segundo, tenemos en este momento el apoyo de organizaciones de aquí que están trabajando en la estructuración del corredor del oso. Tenemos como detectado la línea por donde normalmente el oso camina. Circula, todo el año. Ya. Esto está protegido bajo una figura que es el corredor del oso. Ya. Y el corredor del oso es un conjunto de propietarios o comunidades que están trabajando, organizaciones gubernamentales también trabajando en educarle a la población sobre la presencia de este animal. Es una especie única, icónica, es un lujo para un país, para una capital como Quito, tener a 40 minutos un espacio donde puedes observar osos. Claro. Y nosotros lo que queremos es encontrar el financiamiento justamente para apoyar este tipo de iniciativas. Ahora se produce, o sea, cualquier persona, cualquier familia, lo que pasó también en San José de Minas es que hubo avistamiento del oso a un espacio muy cercano al recorrido de los niños hacia la escuela. Claro, entonces la comunidad se reúne, porque se asusta. Se asustan, nadie quiere tener ese conflicto, entonces más bien con nosotros también que podemos articular esto, que nos llamen para poder atender este conflicto, este problema, ver qué hacemos con el oso, ver cómo conversamos con la población y en determinado momento, si el oso ataca algún animalito propiedad de alguno de los dueños, de los finqueros, etcétera, tener la posibilidad de resarcir de alguna manera esa pérdida, claro, ¿no? Porque eso también es el otro problema. Es un modo de compensación, pero el otro tema antes de entrar en los asuntos más institucionales, Walter, tiene que ver con el rol del campesino, es decir, de la producción, de la productividad, de la agricultura en la zona, hasta donde hay unas regulaciones para que se produzca una cosa, no se expanda la frontera agrícola, como se le dice normalmente, en una zona que necesita este cuidado. Ese es otro de los problemas porque aquí la expansión de la frontera agrícola, digamos, en el tema de la caña de azúcar, esto está fuera de control. Pero eso ya viene décadas. Décadas, claro. Este es el territorio que alimenta de alcohol a las grandes industrias. Exacto, del trago, ¿no es cierto?, del alcohol. Y aquí es donde vamos a poner también algunos límites, porque nosotros en este momento trabajamos tenemos el plan de uso y gestión del suelo, que debe ser además considerado, respetado, tiene sus límites, y aquí es donde también tenemos que empezar a trabajar. Porque, claro, tener un bosque en pie probablemente a primera vista no es rentable, pero hacerle un paisaje de caña significa, pues, claro, que vas a tener garantizada mucha plata, pero en cambio te afecta a otros procesos totalmente ecológicos de acá. Y erosivos, como tú mencionabas después. Ahora, entonces,
Si todo esto que estamos conversando, el tema ecológico en general, la productividad, el ambiente mismo como tal, ¿para qué tiene esta coordinación, esta administración zonal del municipio unas funciones y para qué no? ¿Cuáles son los alcances y cuáles son los límites de esta administración zonal? Tal vez mencionarte un antecedente de la administración zonal, ¿no es cierto? Esto sí tenía jurisdicción municipal, Sí. pero esto estaba, digamos, manejado desde la visión urbana que te permite este Quito aglutinador, ¿no es cierto? Te diría que la visión de Pavel Muñoz en este sentido, creo que pienso yo que desde su formación y desde haber trabajado en las Emplades, ¿no es cierto?, es poder mirar a este territorio de una forma distinta. Ya. Fíjate que aquí el Chocó es 1/3 del tamaño de todo el distrito metropolitano de Quito. Y además tenía unas particularidades propias, las ecológicas, las naturales, las hídricas, y las formas de productivas, por ejemplo, que requerían desde su visión una apuesta distinta de administración municipal, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que te das cuenta que aquí en el Chocó tenemos a las 2 parroquias económicamente más deprimidas, digamos, de todo el distrito. Ajá, sí, ajá. Entonces teníamos que ir alcanzando con servicios, con atención, con soporte, con apoyo al resto de tal vez parroquias rurales de Quito que requieren como o mejor dicho, que desde aquí se requiere como una atención mucho más prioritaria. Yeah, okay. Entonces, en el mes de abril formalmente vino el alcalde, nos dejó instalados y empezamos a trabajar, a construir. ¿Qué es lo que se tiene? Digamos, todos los servicios municipales, la población del Chocó ya los puede hacer aquí en Quito. Pero son para la atención Aquí de la ciudadanía que está casi que en lo urbano. Bueno, en general, todo. Nosotros estamos en Nanegalito, pero atendemos a 6 parroquias. A Nono, a Calacalí, Pacto, Gualea, Nanegal y por supuesto Nanegalito. Entonces, sí es verdad que la población, eso es como muy interesante porque la población no es mucha, no hay mucha densificación, estamos hablando de unas 20, 25 mil personas con población flotante. Pero el asunto, como puedes ver, son las distancias. Claro. Y la distancia del Chocó con el epicentro de Quito y con una declaratoria poderosa, que es la que también entra en juego, que es que la UNESCO le declara este espacio como una reserva de biosfera. Entonces eso implica un compromiso país, y esto lo ha asumido, en este caso el alcalde Pavel Muñoz, por otro lado la prefecta también Paola Pavón, ¿no es cierto? Y estamos rindiendo cuentas, porque cada año o cada 2 años hay que ir construyendo un expediente diciéndole a la UNESCO que efectivamente este territorio se lo está manejando bajo la estructura de una reserva de biosfera. Yo cuando te planteaba las limitaciones y los alcances tenía que ver por una cosa que podría llamar a la confusión o puede crear una visión un poco distorsionada, porque normalmente lo que uno apreciaba de este territorio era que la prefectura tenía incidencia, administración, control, regulación de esta zona, y de pronto nos sorprendimos con que el municipio instala una administración zonal en el Chocó andino. ¿Cómo se compaginan, se complementan, se ayudan y se coordinan el gobierno provincial con el gobierno municipal? A ver, la reserva de biosfera del Chocó abarca 3 cantones. Uno de esos es el Cantón Quito. Pero aquí la reserva se extiende a Pedro Vicente Maldonado, a San Miguel de los Bancos. Pero en el caso concreto de aquí... Y nosotros acá estamos atendiendo a 6 de las 11 parroquias que conforman la mancomunidad. Que es del Cantón Quito. Que es del Cantón Quito. O sea, entonces nosotros nos circunscribimos a Quito, y aun cuando estamos conectados, por ejemplo, en mucha gestión con Mindo, pero Mindo ya es Pedro Vicente Maldonado. Claro, Entonces, nosotros tenemos por norma, además de cuando tú declaras reserva de biosfera, debes tener un comité de gestión. En este comité de gestión, que lo dirige la prefectura, que lo coordina la prefectura, ahí estamos todas las entidades eso es necesario entender para que no se confunda el rol que tiene cada uno. Ahora, de esta manera, con lo que nos has dicho, en función de estos pormenores, además de orden administrativo, ¿cómo se potencia el cuidado que la gente mira desde fuera
que es necesario hacer aquí en el Chocó desde la Administración Zonal del Chocó Andino? Es decir, ¿qué elementos, qué atribuciones, qué herramientas cuentan para hacer eso? A ver, nosotros tenemos unas herramientas muy poderosas, diría yo, y que además, pero que tomarán tiempo implementarlas. Un plan de uso y gestión del suelo. Ya. Tenemos una estrategia de la ruralidad, Ya. ¿no es cierto?, aprobada en este mismo año. Tenemos inversiones que son de los presupuestos participativos, tenemos el Fondo de la Ruralidad, tenemos la presencia de la institucionalidad del municipio, los servicios municipales que te comentaba al inicio de este diálogo, que alcanzan desde que estamos nosotros a la fecha un incremento de un 450%. Yeah. Pero nos falta desarrollar, digamos, como municipio tenemos todo un eje, toda una dirección productiva. Entonces estamos trabajando la estrategia de turismo conjuntamente con Quito Turismo. Estamos trabajando la estrategia de producción con el café precisamente del Chocó, que acaba de estar en Francia, en París, en las Olimpiadas. Y que tiene una calidad única. También, ¿no? Estuvo con el viceprefecto, el Alexandro Tonelo se llevó el café del Chocó también para mostrar la calidad productiva que tiene y que genera este territorio en cuanto al café, pero también al cacao, también la panela, palmito. Claro. Entonces aquí tienes un montón de elementos que podrían llevarnos a apuntalar el esfuerzo de una economía post-extractivista. Pero a ver, Walter, si vemos en esa perspectiva, por ejemplo, una de las cosas que normalmente se mencionan y que se hacen énfasis tiene que ver con el tema del turismo, pero ya en otros países y en otras zonas, incluso de este propio país, en el Ecuador, se percibe que el turismo no puede ser el turismo tradicional, que ingresan hosterías y hacen piscinas y hacen recorridos, etcétera. ¿De qué manera lo que ustedes pueden hacer aquí es incentivar el turismo, pero sin afectar a la naturaleza? Tenemos una oportunidad enorme, lo hemos analizado así en la pospandemia. Digamos, en la pospandemia nos hemos dedicado a planificar un turismo, justamente con las previsiones que tú mencionas. Nos hemos juntado en torno a la construcción de una estrategia, y la estrategia nos está definiendo que el turismo que debe generarse aquí es un turismo asociado a la naturaleza, es un turismo ecológico, es un turismo especializado, es un turismo de aves, es un turismo de bajo impacto, y queremos llegar hacia un turismo con una base científica. Es decir, el Chocó, imagínate la cantidad de recursos naturales y los procesos ecológicos que tienes aquí todavía por descubrir. Claro. Entonces, el futuro de esta biosfera tiene que ser como un futuro, diría yo, tal vez con alguna presunción o ambición, pero más o menos de lo que es Galápagos en su espacio y en su concepción. Digamos, precisamente por eso te planteaba, porque una de las cosas que se critican de lo que está pasando en Galápagos es que se regulan de una manera, viene un gobierno, desregula de otra manera y se convierten en problemas ya de orden ecológico. Acá, ¿quién determinaría, serían ustedes, de qué manera se garantiza que estos proyectos, estas políticas más bien, sean efectivas y sean sustentables? O sea, yo te diría que este es uno de los temas que tenemos que definirlo en torno al Comité de Gestión de la Biosfera. Es decir, las entidades públicas, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, las juntas parroquiales, ¿no es cierto? Estamos invitados a participar de esta construcción de la estrategia, justamente para definir modelo, tipología de turismo, estándares de carga, estándares de gestión, y la capacitación en cuanto a servicios, pero también a la población, porque queremos aquí tener los mejores operadores, los mejores guías de turismo. Siempre estamos enfocados hacia la naturaleza, pero aquí en el Chocó, por ejemplo, se han registrado cerca de 520, 530 sitios arqueológicos patrimoniales, ¿no? Esta era una zona donde habitaban nuestros antepasados durante muchos siglos, es una zona que ha tenido una conexión ancestral entre el ser humano, la cultura y la naturaleza. De hecho, esta unión, seres humanos, cultura, naturaleza, es el triángulo que constituye la biosfera. Por eso no es un área protegida, pero hay espacios aquí que están incluso mucho mejor protegidos que otras áreas protegidas. Porque como se nos va terminando el tiempo, Walter, y esta siempre será la limitación de este trabajo, hay unas 2 o 3 cosas que me quedan todavía para aclarar, para conversarlas.
Una de las quejas que yo he visto, que no son recurrentes ya ahora, sino que son menos recurrentes, pero todavía existen, es que buena parte del personal técnico, de la gente que trabaja, incluso operadores turísticos, no son precisamente de la zona. Es decir, no hay gente preparada aquí para que asuma también como parte de su desarrollo personal, profesional, familiar, la gestión administrativa, turística, económica de aquí. Y que la mayoría vienen de afuera. ¿Qué se piensa desde el municipio para compensar esa situación y que la gente no se vaya a la ciudad? Esa es la estrategia a largo plazo. Esta es una de las zonas de más alta migración. Sí. Imagínate, estamos tan cerca de Quito que se constituye en un imán que atrae absolutamente todo. Entonces, aquí las deficiencias que tenemos es en cuanto a la dotación de servicios, pero también de derechos, ¿no? De derechos a una adecuada educación. Es un territorio donde tenemos que, a propósito de esta misma semana que se conmemora, digamos, la Semana de la No Violencia contra la Mujer, pero es uno de los territorios que presenta mucha violencia contra la mujer. Es algo que también estamos trabajando. Pero todos estos elementos van sumando un ambiente poco favorable para que los jóvenes, sobre todo, se queden en el territorio. Nuestro rol es generar como el marco de oportunidades, atraer las inversiones sanas, sostenibles, saludables, para que vengan al Chocó y encuentren aquí una calidad de vida y además una calidad humana espectacular. Ya cuando entras y te digamos, adentras, mejor dicho, hacia los procesos sociales internos, encuentras unos personajes, unas formas de vida únicas, que son poco conocidas, ¿no? Pero que son como parte de la riqueza del territorio. Entonces, nuestra responsabilidad en este momento es generar, digamos, las condiciones económicas para un desarrollo saludable que permita que las familias se concentren en torno a la productividad, en torno a la agricultura sostenible, en torno al turismo, en torno a inversiones que puedan ayudarle al territorio sin mirarle con esa vorágine que es súper depredadora, ¿no? Y tengo una pregunta más que tiene que ver quizás con el sesgo que a mí me gusta, que es el tema de la cultura, de la literatura. ¿Quién va a contar, quién está contando, quién está narrando la historia del Chocó andino? ¿Desde qué miradas, desde qué relatos se está haciendo esta historia? Porque te digo, hacemos las gestiones, hacemos todo, pero lo que aquí hay es una historia. Tú mencionabas los temas arqueológicos, pero también hay otras historias, personajes, historias, comunidades que tienen su propia historia particular, nombres, familias que han crecido, que se han salido aquí. ¿Quién va a contar esa historia? ¿Habrá un historiador del Chocó andino aquí? Hay historiadores, hay una red de cultura del Chocó. Te comento que para el próximo año lanzamos el Plan de Cultura del Chocó. Y te quería comentar que en las fiestas de Nanegalito, que fueron hace 2 semanas, hicimos como administración zonal la tarde de las leyendas, las historias y las tradiciones del Chocó. Juntamos a las personas de la tercera edad, que les llamamos los pioneros, a que nos cuenten, que les cuenten a los jóvenes, y transmitido en vivo, cómo fue llegar al Chocó, cómo era vivir aquí sin energía, sin luz, y hasta dónde llegaban en acémilas, en caballos, en burros, y tenían que entrar acá o sacar la leche de aquí hasta un punto. Había, o sea, siempre ha habido, exacto, siempre ha habido. Son poblaciones milenarias, exacto, ¿no? Nono, por ejemplo, lleva ese nombre por haber sido la 9ª parroquia fundada en el distrito metropolitano en aquella época. Entonces es un territorio extremadamente antiguo. Por aquí caminaron los geodésicos, por la definición de la línea ecuatorial. Por aquí entraban los ejércitos cuando llegaban a Quito, los patriotas, los realistas también. Es decir, aquí hay una cultura milenaria. Pedro Vicente Maldonado, el cantón lleva su nombre por Pedro Vicente Maldonado, que acompañó a la misión geodésica. Pero aquí tienes un pueblo de los yumbos, ¿no es cierto?, que habitaron aquí desde 2600 años atrás. Entonces, este es un territorio que lo que te podría decir es que todavía nos falta por descubrir. Y en el otro plano, en el otro nivel, digamos, este es un poco la narración, y la poesía, la música, el arte, las artes en general, ¿cómo se van a expresar aquí? ¿Cómo se van a fomentar desde aquí? Te diría que hay unos ejercicios artísticos únicos, hay pintores, hay artesanos, hay historiadores aquí, hay tal vez con poetas no me he encontrado mucho, sí,
pero los músicos juveniles, nuestro sueño, hablábamos con Joana la otra vez, de por qué no construir aquí una sinfónica con gente, con los jóvenes del Chocó, y buscarnos la cooperación nacional, internacional, obviamente el municipio, la misma prefectura, pero construir una sinfónica que cree música con los sonidos de la naturaleza, con jóvenes de todo el Chocó, y que nos demos la vuelta por el mundo entero y nos demos la vuelta por todas las biosferas del mundo con nuestros jóvenes. Es una forma muy interesante y además muy elegante de comunicar con la gente. Y la última, y el deporte. Entonces yo te comentaba antes de la pregunta que teníamos pensado hacer una competencia, algo que se llame la Ruta del Chocó, algo por el estilo. ¿Qué tan posible es que nos ayudemos mutuamente para eso? El Chocó tiene todo, de hecho hay algunas iniciativas que ya se han realizado, pero el Chocó tiene todo para ser el espacio de las rutas turísticas, rutas deportivas de alto impacto, de bajo impacto, recorriendo comunidades, recorriendo naturaleza, atravesando cascadas, visitando sitios arqueológicos, conversando con la gente. Puedes hacerle desde lo deportivo hasta lo más recreativo, ¿no es cierto? Tienes todo aquí para una experiencia familiar, o también un ejercicio de competencia, ¿no? Claro. Tienes vías todas por descubrir todavía, tienes espacios naturales como para venir a quedarte tranquilamente una semana sin repetir un solo espacio. Y tal vez, digamos, a la población, a la gente de Quito que nos está escuchando con tu programa, Orlando, decirles que le bajen un poco a la velocidad cuando estén yendo a la playa y observen un poquito mejor. Claro, que se dediquen un poquito más a ver que a correr. Claro, para que puedan percibir esta naturaleza. Además que ahora ya tienen toda la posibilidad de observar el paisaje porque estamos con una vía sin baches, ¿no? Sí, está bien bonita la vía, sí, de verdad. Claro, entonces la gente ya puede ir observando esta maravilla que no sé por qué no se la vio antes. Digamos, tal vez esa visión muy quiteña, muy urbana, muy hacia el interior, quitocentrista, claro, pero quiero decirles que esto es Quito, ¿no? Claro. Este espacio es Quito y esta biosfera, la ecorregión de la biosfera del Chocó nos conecta con Colombia, nos conecta con Panamá, hacia allá justamente el norte, porque esta ecorregión se conecta desde el Darién de Panamá hasta acá, ¿no? Claro, sí. Entonces, es una maravilla todavía por descubrir, Orlando, y yo más bien me gustaría que podamos hacer este tipo de espacios, de encuentros, más a menudo, ¿no? Porque esto es lo que se necesita. Claro que sí. Y además agradecerte por tu visita. Gracias, Walter. Qué gusto verte. Gracias, Orlando. Es un gran amigo, viejo amigo de varias luchas, entre ellas, por supuesto, la que él sabe mejor que es la lucha ambiental. Aquí hemos estado en el Chocó andino para hablar de lo que significa, el significado que tiene esto con la administración zonal creada por el municipio de Quito en la administración de Pavel Muñoz. Walter además lleva adelante esto como un pionero y la administración zonal del Chocó andino creo que va a dar mucho que hablar y también mucho que recuperar de todo lo que hemos estado esperando por muchos años. Así que volveremos aquí y estaremos contentos de volver a ver hasta dónde ha avanzado esta gestión administrativa. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Otro relato con Orlando Pérez. Ya estamos aquí en otro relato desde el Chocó andino. Vamos a hablar de varias cosas. Hemos conversado con algunos personajes, con algunas personalidades también de aquí y por eso estamos un poquito más empapados de la situación de acá. Pero hemos invitado a una persona muy especial, la vicealcaldesa de Quito, porque como ya sabíamos, el Chocó andino pertenece también al distrito metropolitano. Está con nosotros Fernanda Racines. ¿Qué tal, Fernanda? Qué gusto tenerte aquí. Un placer, Orlando, poderte conocer en persona, ya no solo por la televisión y sobre todo de encontrarte aquí en este espacio que es tan mío, mis parroquias rurales, a quienes realmente el cariño es eterno y sobre todo la invitación a la gente que venga a conocerlas. Son hermosas, van a encontrar todas estas delicias como el café y sobre todo la gente. ¿Qué te dice este paisaje? ¿Qué piensas cuando vienes de acá y miras este paisaje? Realmente las ganas de no irte. Aquí no tienes ningún inconveniente en la vida tan rápida que es nuestra ciudad, en la parte urbana. Este es el contraste de la carita de Dios. ¿Y por qué tenemos que darle mucha importancia a esto por fuera de la ciudad?
Pensémoslo como nuestra reserva de biosfera, pensémoslo como los pulmones que van a mantener viva a nuestra ciudad, pensémoslo como el lugar en el que se cultiva los alimentos que tenemos luego en la mesa y que nos da sobre todo este aroma tan delicioso que es el café, y también donde tienes gente que todavía conserva muchas tradiciones y un corazón muy noble y bueno que no lo encuentras en otros lugares. Y desde el municipio de Quito, ¿cómo se valora la presencia, la existencia, el desarrollo del Chocó andino, en función de que sobre todo el distrito metropolitano en su mayor parte, geográficamente hablando, está constituido por la parte rural? El 90% de nuestro territorio como Quito se encuentra en el área rural. Y cuando tú empiezas a recorrerlo, la gente te dice, pero será Quito. Es más, cuando vengo con mis hijas, dice, pero mami, esto ya no es Quito, ya vamos 1 hora. Digo, sí, sigue siendo Quito, y esto hermoso nos ha hecho también como municipio de Quito verlo en el sentido de la necesidad de que esté aquí una administración zonal, porque era muy complicado que la gente que vive aquí y que tiene unas necesidades diferentes de las que están en la delicia, que puede ser Cotocollao, estaban siendo tramitadas todas sus necesidades a través de una administración zonal que no estaba presente. Claro, con todo lo que implica eso por tiempo, por distancia, por todo lo demás. Tiempo, distancia, conocimiento, cercanía, hemos traído ya el municipio aquí y además a partir del siguiente mes que ya tenemos un tema de movilización, vamos a tener la posibilidad de hacer un municipio itinerante y nuestro administrador zonal va a estar presente en cada una de las parroquias. ¿Cómo sería eso? Expliquémonos mejor, un municipio itinerante. Un municipio itinerante. A ver, la forma en la que está pensado nuestro municipio, tienes un alcalde y tienes administraciones zonales. Cada administración zonal... Tiene una vicealcaldesa también. También tenemos una vicealcaldesa y tenemos 21 concejales. Las administraciones zonales son aquellas que tienen a su cargo la distribución de los servicios que el municipio presta en el territorio. Actualmente tenemos ya 9 administraciones zonales, una de estas es la del Chocó andino, y el administrador zonal, que es Walter Bustos, ahora va a poderse trasladar a cada parroquia rural, porque ya tenemos transporte, y en cada una de las parroquias que forman parte del Chocó va a poder estar, por decirte algo, el lunes puede estar en Nono, el martes puede estar en Nanegal, el miércoles en Nanegalito, pero puede estar el jueves en Gualea y puede estar el viernes en Calacalí. Todas las parroquias. Sí, y va a permitirle conocer directamente qué es lo que está pasando en cada una. Venimos en este momento de una reunión con los presidentes y las necesidades pueden ser muy parecidas, en el sentido de tal vez el agua potable, el abandono de animales. Es increíble que la gente desde la parte urbana viene a visitar el Chocó el fin de semana y nos va dejando animalitos abandonados. Así que es también ir conociendo las particularidades de cada una de las parroquias y atenderlo directamente, que sientan que el municipio está ahí, porque el municipio no tiene que ser lejano, tiene que ser, sí, de escritorio porque hay que despachar, pero tiene que ser de territorio. Y eso es lo que queremos. En función de eso, a ver, dos líneas de análisis para entender eso. El tema de la ruralidad está a tu cargo y efectivamente a partir de eso hay algunas tareas que cumplir, pero antes de llegar a esas, la institucionalidad, ¿de qué manera ayuda, por ejemplo, a garantizar derechos? Que es uno de los temas fundamentales, más allá de que haya papelería, burocracia. ¿Cómo se garantizan los derechos desde el municipio hacia la ruralidad? Tenemos en varias aristas. Te pongo el ejemplo de una administración zonal, tiene una casa Somos. Me garantiza el derecho de atención a las personas adultas mayores porque tengo cursos, por ejemplo, de cocina. También me ayuda en garantizando los derechos a las personas que tienen niños, niñas y adolescentes porque tengo cursos de baile, tengo cursos de manualidades. Eso en el ámbito social. ¿Qué también nos puede ayudar? Nos puede ayudar a garantizar los derechos de movilidad porque dentro de ello tengo un área que me ayuda a planificar las vías, la señalética, cuál tiene que ser el trazado vial, y con eso vamos aterrizando desde la parte territorial qué es lo que necesito hacer como política pública, y como política pública qué presupuesto tengo que ponerle a eso. Por ejemplo, hemos conversado con jóvenes, con mujeres de aquí, y hay 2 otros temas que están latentes ahí. Uno, por ejemplo, es la no presencia de profesionales que puedan quedarse trabajando aquí porque no tienen, por ejemplo, la posibilidad de estudiar aquí en esta zona, sino que tienen que ir a Quito y algunos se encantan y ya no vienen para acá. 1, 2, por ejemplo, las mujeres están planteadas en una disputa con el problema de la violencia intrafamiliar. ¿De qué manera, por ejemplo, jóvenes, mujeres, en este aspecto fundamental se pueden acoger o acompañar del municipio?
A ver, pensemos en la salud mental. Con lo que tú me estás señalando, la violencia está acarreada por un exceso de problemas de ámbito psicológico que no han sido tratados. De ambos sentidos, ¿no? Sí, sí. Tanto la persona que se queda dentro del ciclo de violencia como la persona que genera la violencia. Tenemos dentro de las administraciones zonales, y al tener una presencia aquí, un lugar, un espacio destinado para que puedas hacer una llamada al número específico de atención para salud mental. Quito es la única ciudad que tiene, el único cantón que tiene una ordenanza sobre salud mental, y con eso poder tener atención. Primero, privacidad. Porque ¿qué ocurre? Las personas que sufren violencia no tienen un espacio donde pueden hablar tranquilamente, porque por lo general conviven en ese espacio con el violentador, el agresor. Así que tienen un espacio en donde pueden realizar el número y tener atención psicológica para poder tener un acompañamiento. También tenemos presencia psicológica, porque te acerco a la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud tiene psicólogos que te permiten tener un acompañamiento con la finalidad de que puedas salir de este círculo de la violencia. Pero va más allá, porque la administración zonal también tiene contacto con Quito, y con Quito tenemos en el municipio de Quito todo un programa que nos permite ayudar a encaminar a las emprendedoras, a los emprendedores. En este año vamos a tener ya un fonquito direccionado directamente solo a mujeres que ya hayan pasado toda la cadena que tenemos de construcción del emprendimiento. Es decir, una buena idea, que la idea ya pueda haya sido plasmada como un proyecto, y que este proyecto esté dando resultado, y le inyectamos capital. Un dinero que no es reembolsable, un dinero que es directamente para que el emprendimiento se convierta en algo mucho más grande, donde pueda incluso generar empleo. Y todo esto podrá tener contacto la persona, la ciudadana, a través de una administración zonal presente en territorio. Fernanda, en función de todo esto que estamos diciendo, la potencialidad burocrática compensa las fallas que pueden haber en cambio en el desarrollo de la sociedad civil aquí, o de qué manera se relaciona con la comunidad el trabajo de la municipalidad en estas zonas. El relacionamiento tiene que ser directo, y en ocasiones, como nos decían hoy, lo que hace falta es más presencia. Les hace falta presencia, por ejemplo, para controlar alibadores en las calles. Hace falta presencia para que los fines de semana puedan controlar el caos del tránsito, porque es diferente un tránsito de lunes a viernes en una parroquia rural que el que tienes con el turismo el fin de semana. Claro, y además pasar por Nanegalito el fin de semana a veces es un lío. Sí, nos consta el eso. Parque de Calacalí, nos dice el presidente, es impasable, y los buses que normalmente circulan por ahí no pueden ni darse la vuelta, porque los turistas, como no saben que pasa el bus, porque no viven ahí, se parquean nomás en la esquina. Y la presencia del municipio es indispensable. En mayor número, por ejemplo, en fines de semana. Vamos a tener la posibilidad, ya en este momento hemos acordado que la unidad de bienestar animal, que también es parte del municipio de Quito, esté presente en operativos el fin de semana, ya que nos dicen que el fin de semana es cuando se abandonan a los pero animales. Ya que estamos hablando de eso, ¿cómo desde tu responsabilidad institucional concreta se está pensando, se está analizando y se está administrando la viabilidad del trazado vial de esta zona que se complica, como sabemos así? Pero en general, la ruralidad, ¿cómo está vista desde el trazado vial, que es muy importante, tomando en cuenta que hay muchos problemas de orden incluso hasta ambiental? Si haces una carretera por aquí, haces un camino por acá, se puede complicar la vida incluso de ciertas zonas afectadas o delicadas en el ámbito ambiental. Lo estamos haciendo a través del plan de uso y gestión de suelo, que lo aprobamos en el municipio de Quito, y que incluso recién hace pocos meses lo reformamos en el sentido de cuidar que la parte rural siga siendo rural. No queremos que la pavimentación cruce por todos lados, porque precisamente ponemos en riesgo espacios. Por decir, estábamos pensando en este espacio tan lindo que tú lo ves. Si le atravieso una carretera, voy a tener perros abandonados, y mañana no tengo ardillas, y mañana no tengo pajaritos. Así que necesitamos pensar en una ciudad planificada. Para eso está el PUCS. Y lo vamos aterrizando con la administración zonal, porque ella es quien da los permisos que amparan las construcciones nuevas o los nuevos trazados viales. Por eso es necesario que tener aquí una administración zonal. Pero, por ejemplo, en el caso de esta zona, ¿hay un plan ya? ¿Hay nuevas vías, o las que existen se van a mejorar? ¿Cómo está el plan aquí? Aquí tenemos la planificación de conservar en grandes lotes, por eso el lote mínimo es de 5,000 metros, porque la idea es que no vengan acá grandes urbanizaciones, sino conservarlo como eso, como la biosfera y el pulmón de la ciudad, de nuestra ciudad de Quito, y más bien la parte que ya está habitada, que es la parte de la cabecera parroquial, organizarla en función de el sentido de las vías. Como inicialmente estaba planificada para un tráfico muy pequeño,
algunas vías, la mayoría son de doble sentido. Debido al crecimiento, sí nos toca hacer vías que ya sean en un solo sentido, digamos, la vía 1 que sea solo sentido de sur a norte y la vía 2 sí que sea de y en este a oeste. En esa lógica, porque normalmente lo que se asume como viaje, visita acá es la Cali, la Independencia, y está a manos de la prefectura de la prefectura de Pichincha, sí. ¿Cómo coordinar con ellos? Entendiendo las responsabilidades de haciendo un trabajo en equipo. Hemos tenido reuniones directamente prefectura y municipio para determinar los trazados viales, cuáles son competencias de la cabecera cantonal, parroquial, es decir, del municipio, y cuáles son de la prefectura. Con un trabajo en equipo perfectamente se ha logrado realizarlo. Sobre todo, por ejemplo, lo hemos hecho en la entrega de los 15 millones de dólares que dio el municipio de Quito a las parroquias rurales. Como eso implicaba que cada parroquia rural, su $1.000.000, sus $700.000, dependiendo cuánto se le asignó, tenga que realizar un proyecto. Este proyecto requería permisos tanto del municipio como de la prefectura, así que se hicieron mesas de trabajo estando presente el alcalde y la prefecta, y se llegaron a los acuerdos para que los permisos puedan fluir y que los proyectos sean potables. Por ejemplo, la Cali, la Independencia, que tiene un flujo muy fuerte cuando es feriados y demás, no se piensa ni ampliar, sino solamente mejorar lo que está. Esa parte sí ya es directamente la prefectura, no entra en nuestra competencia. Las vías que quedan en las parroquias rurales, las vías, la parte que es urbana, es solo la que está alrededor de la cabecera cantonal, 2 cuadras alrededor. Ahora, volvamos entonces al tema de la ruralidad. ¿Cómo está pensado la atención en circunstancias muy difíciles para Ecuador? Por ejemplo, la crisis económica, la crisis de inseguridad, ahora la crisis energética, la crisis de migración. ¿Cómo abordar la problemática de la ruralidad con estos 3 o 4 temas que están latentes en el Ecuador? Lo que hemos hecho es una campaña de que Quito no para. Y eso lo incluye, por supuesto, en nuestras parroquias rurales. ¿Cómo no para? Declarando en emergencia, por ejemplo, el agua potable y comprando generadores para que aquellos lugares donde, porque están muy altos, no alcanza a llegar con fuerza el agua potable, comprar generadores para las bombas y poder llevar el agua potable hasta allá. Que también en aquellos lugares donde no tengo semáforos y es un caos, no tengo el mismo número de agentes metropolitanos de tránsito para suplir esos semáforos. Entonces entra a apoyar el cuerpo de agentes de control. Y ellos nos ayudan también en la gestión del tránsito, el desarrollo de nuestras parroquias rurales tampoco puede parar, y eso implica traer turismo aquí, y lo estamos haciendo a través de recorridos en las zonas rurales que salen desde el centro histórico con la finalidad de que puedan conocer qué más tiene nuestra ciudad, además del centro histórico y el panecillo, sino que puedan conocer todas estas cosas tan hermosas y un contacto que sobre todo a los turistas que viven en lugares donde tal vez es mucho cemento puedan conocer la riqueza natural que tiene nuestra ciudad. Ahora, hay otro tema que también, por supuesto, tiene que ver con el tema de la ruralidad, tiene que ver con los predios ilegales. ¿Cómo se está abordando eso? ¿Hay un trabajo ya planificado para resolver esta problemática o cómo lo están abordando? Lo estamos abordando como lo que es un inconveniente que se generó por malas decisiones y omisiones en anteriores administraciones. El alcalde Pavel Muñoz presentó un proyecto de ordenanza para regularizar los asentamientos humanos de hecho y consolidado, es todo ese nombre técnico. Lo que hicimos fue reducir casi 1000 días que duraba antes un proceso de regularización de un asentamiento humano a reducirlo al 25% del tiempo, y por ejemplo el día de hoy se van a entregar 2.200 escrituras a personas que durante 40, 25, 60 años vivieron en un lugar pero no tenían escrituras. Y eso también crea pertenencia. Cuando ya regularizo... Y crea obligaciones también. Exacto. Cuando ya regularizo puedo ingresar a cumplir la necesidad de agua potable, de alcantarillado, luego puedo entrar a pavimentar y al final llega el bus, porque a veces la gente dice, bueno, ya tengo mi escritura, ¿cuándo va a pasar el bus por aquí, por mi casa? Vamos en ese orden y vamos atendiendo las necesidades que por décadas estuvieron como sin verlas. Yo digo, es como que alguien venía y decía, mire, tengo esta necesidad, abrían el cajón, ponían ahí y se olvidaban. Y por ejemplo, estas escrituras de 22 predios, de la 22.000. 2.200 predios, ¿cómo se procesa eso? ¿De qué manera funciona para que la gente que está en esta situación y no sabe se pueda informar? A ver, tenemos una unidad de regularización de barrios, de asentamientos, y están presentes en cada administración zonal, y si usted es parte
parte de un asentamiento humano que todavía no es un barrio, pero que ya está consolidado y que ya tiene también presencia de más de 10 años, de más de 15 años, usted puede acercarse a la administración zonal y tenemos un formulario con los requisitos y hay un acompañamiento, una inspección, una socialización que termina al final con la entrega de las escrituras para que ya esté dividido. Porque ¿cuál es el problema? Son macro lotes de 1000, 3000 metros donde viven 20, 30, pueden ser 60 familias que incluso ya ni siquiera se conocen entre sí porque al principio era el papá, el abuelo que iba dividiendo y ya luego eso se fue vendiendo, ya son desconocidos. Es un barrio, pero no se puede llamar como tal porque todavía no tienen una escritura individual. Es uno de los problemas que identificamos el momento en el que se empezó la campaña con el alcalde Pavel Muñoz. La gente que te decía, una persona adulta mayor que se acercaba y le decía, mire, yo lo único que quiero pedirle es que antes de que yo me muera pueda dejarle la casita a mi hija. Porque mi hija es madre soltera y es lo único que yo le puedo dejar. Y ya vivo ahí 40 años, pero no tengo la escritura. A veces es gente que no le compró al dueño, a veces es gente que vendió un terreno y empezó a dividirlo básicamente con un fraccionamiento inferior al que está permitido. Así que lo que se hace aquí es por excepción aprobar ese fraccionamiento que es un poco más pequeño, pero que ya no puedo hacer nada, no puedo decirle, sabe que unas en 3 casas y hágame en un solo lote porque aquí el lote mínimo es de 500 metros. Es básicamente legalizar lo que ya está bajo un parámetro de preexistencia y cuando consolidación. hablábamos de las obligaciones, ¿qué viene con esto? ¿Qué más viene después de que uno ya legaliza, regulariza y tiene la propiedad inscrita? ¿Qué pasa ahí? Vamos accediendo a los servicios básicos y por supuesto y que... a los impuestos. También. Realmente alguna administración municipal anterior lo que hizo fue permitir que estos predios, a pesar de que no tengan una escritura individualizada, ya tengan número de catastro y de predio y como consecuencia paguen impuestos. Así que eso es lo que te dice. Estaban pagando. Estaban pagando. Y la gente te dice, yo ya estoy pagando X años y vivo tantos años, pero no tengo mi escritura. Entonces, si era también, a mi criterio, una parte del municipio, de las anteriores administraciones municipales, en las que no prestaban atención a este tema social, porque tal vez estaban ocupados en otros aspectos. En realidad, la ciudad tiene un montón de aristas en donde es parte también de la naturaleza. Sí, aquí está. Nos están acompañando los amigos del Chocó. Ellos vienen a aplaudir. Sí. A ver, yo tengo una pregunta ahí que quizás, digamos, entra en el plano más subjetivo, desde la mirada particular que cada cual puede tener. ¿Qué rostro le tenemos que dar a la ruralidad de Quito? ¿Cuál debería ser la identidad de la ruralidad de Quito? Para mí tiene un rostro de mujer. Y no lo digo desde el ámbito de estoy en el metro cuadrado de mujer. Tiene rostro de mujer porque en la ruralidad quienes más cuidan, sea la naturaleza, sea el ganado, porque aquí tenemos mucho... la economía familiar. La economía familiar y a la familia en sí es la mujer. Quienes, como tú dices, emigran para estudiar, para trabajar y luego no vuelven, en su mayoría son hombres. Nuestra población en la ruralidad en su mayoría es mujer y quienes cuidan estas fuentes de agua, quien te cuida el páramo, quien te cuida el ojo de agua en la montaña o la vaquita es la mujer. Y quien trabaja más, porque trabaja en las labores de cuidado, entiéndase en estas, el almuerzo, la cena y el desayuno, así como en atender al animalito y poner agua y cultivar, sembrar y cosechar es la mujer. Pero siendo así, además también hay mujeres y mujeres, hay mujeres jóvenes, hay mujeres maduras y hay mujeres de la tercera edad que también están incluso a veces hasta olvidadas en algunos rincones porque las distancias también afectan eso. Entonces, si esa identidad está marcada por eso, ¿cómo, digamos, sectorizar, para decirlo de alguna manera? Con una agenda. En realidad lo que necesitas es planificar. Justo el día de hoy en la tarde nos vamos a reunir para revisar la agenda de mujeres que se ha trabajado desde la administración zonal con colectivos de mujeres, porque la problemática está aquí. La violencia de género, la violencia financiera y económica es muy presente en estas parroquias rurales. No podemos descartar lo que tú señalas en relación al abandono de los adultos mayores. Los números son dramáticos. Te puedo comentar que hace 3 semanas estábamos inaugurando la repotenciación de un centro de equidad y justicia que atiende a adultos mayores, y el número de adultos mayores que viven solos, que no tienen quien les regrese a ver,
o que son violentados incluso en la sustracción de parte de sus hijos, nietos o familiares, de sus ahorros, pensiones, claro. del arriendo que coge o de la pensión, es enorme. Claro, así que hay que hacer un trabajo muy fuerte. Además, la migración, porque el gobierno ha ocasionado eso, la migración de la población económicamente activa fuera del país ha ocasionado que los adultos mayores se hagan cargo de sus nietos. Y algunos se quedan solos. Algunos se quedan solos. Ajá. Y lo que nos habían comentado, lamentablemente, cifras de la Secretaría de Inclusión Social, es que personas adultas mayores del sexo femenino han tenido que incursionar en el trabajo sexual precisamente porque es la única forma en la que tienen de cómo mantener a sus nietos. Estamos en un mundo, el peor de los mundos, y por eso el trabajo tanto de la prefectura, de las juntas parroquiales y del municipio es un trabajo que tiene que estar dando la cara a la ciudadanía, a la población, porque sí que la necesita en estos momentos. Pero siendo así, entonces ahí hay un tema fundamental. Si es que esos son los objetivos, ¿hasta dónde hay las herramientas para eso? Porque no alcanza pues, el presupuesto. Los presupuestos siempre van a estar acotados, la crisis económica es muy difícil, el gobierno no traslada los recursos. Y nos paguen papeles. Además, ¿cómo afrontar esto en función de que son emergencias, que son urgencias? Con la priorización. Si algo caracteriza a nuestro alcalde es que es un gran planificador y sabe formar equipos. Así que lo que hemos hecho es organizar las prioridades. Hemos invertido mucho más en lo que tiene que ver con primera infancia, porque ahí cada dólar que tú inviertes se triplica, si no es que se quintuplica, en lo que viene más adelante, en las siguientes etapas de vida. Y tratar de poner un poco en todos. Trabajar de la mano con el sector privado. Por ejemplo, para estos temas ambientales nosotros tenemos un fondo ambiental. Un fondo ambiental que puso más de $500,000 concursables con la finalidad que proyectos en el que el municipio pone el 51% y el resto pone el sector privado, puedas hacer que ese dinero se triplique. Y lo mismo en movilidad. No nos ha quedado más que buscar la manera de trabajar en conjunto el sector privado y el sector público para volver a activar la economía de nuestra ciudad. A ver, Fernanda, hay una pregunta de cajón y tiene que ver con que hace un año y pico, en el agosto del año pasado, se desarrolló la consulta y ganó la consulta en favor de que no exista minería en esta zona. ¿Qué viene después? Porque superado ese proceso, se abren otros procesos. Y no solamente es la minería, es la deforestación, la economía, el turismo, que pueden también ser de impacto ambiental. ¿Qué viene después de esta consulta? ¿Hasta dónde el municipio se relaciona con ese tema para desarrollar sus otros procesos? Me parece que el trabajo del municipio, y es lo que estamos haciendo a través de la administración zonal, es encontrarle a esas personas que realizaban la actividad de minería otra fuente de ingreso. Otra fuente de ingreso como puede ser este rico café que tenemos el día de hoy, el turismo, mejorar las formas en las que pueda llevar su producción a la parte urbana, que es donde se consume en su mayoría, y con eso activar sus fuentes de ingreso, para que no tengan que recurrir tal vez a una minería ilegal que esté escondida y que continúe en un proceso que puede llevar a una contaminación ambiental. Así que eso es trabajar en conjunto, buscar la manera de traer el turismo aquí. Por ejemplo, a nosotros nos estaban diciendo, pero ¿cómo va a ser posible que en plena crisis económica y con los apagones Quito esté pensando en fiestas? Por supuesto que sí. Quito no tiene que apagarse. Quito no tiene que apagarse y ese turismo es el que queremos que luego... ¿Cuál es nuestra idea? Por ejemplo, tú estás en un concierto y tú estás viéndole al artista X, Y, Z, pero en la parte de atrás te estoy pasando imágenes de esto del Chocó. Y te nace la idea de, ok, estoy en Quito, no quiero ir solo a Galápagos. Estoy en Ecuador, no quiero conocer solo las Islas Encantadas. Encantémonos con el Chocó andino y propiciar que eso se active y dejar de lado lo que la gente tal vez estaba acostumbrada a unos ingresos económicos a través de la minería y encontrar otra forma y otra fuente de ingresos. Vamos a entrar entonces a la parte final y tengo unas 2 o 3 preguntas que incluso desde el orden personal pueden ser interesantes porque aquí hay un aprendizaje, digamos, colectivo, común. En calidad de vicealcaldesa, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tiene Fernanda Racines alrededor de su gestión como persona en este tiempo, en estas circunstancias, con todo lo que ha ido pasando? ¿Cuál es el aprendizaje mayor ahí? ¿Cómo le calificaríamos en una sola frase? Me la pones más difícil. No, explora ahí, da la vuelta. Podemos explayarnos. Sí, ok, muy bien. Yo creo que el primer aprendizaje que tuve fue tal vez
siempre contrastar la información de la persona que viene y que te cuenta tal vez algo muy triste y que te puede llegar, que te puede tocar porque eres mamá, porque también tal vez has vivido algo parecido, pero que no es tan real. Así que ese aprendizaje para mí fue del contraste, fue muy complicado inicialmente entender las dinámicas de las economías de nuestra ciudad. Ya. Fue también algo complicado. ¿Y cómo procesas o cómo administras los tiempos de la actividad pública, política, con la actividad privada, la actividad familiar, que normalmente en nuestras circunstancias las mujeres las cargan, como se dice normalmente, una doble jornada? Creo que la organización es la base. Sí. Y siempre y cuando ¿Eres la hagas... organizada en eso? Soy muy organizada, Ya. planificada y con horarios. Ya. Así que eso ¿Y me tus ayuda. guaguas no te reclaman? Esas ya se sientan y dicen, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque Ya. yo ya les tengo organizadito todo, Ya. porque si no, no alcanzo. Lo Ya. que hago es despertarme mucho más temprano para poder alcanzar a hacer todas las cosas y procurar que con la planificación las cosas que son indispensables no se me queden por fuera, pero sin dejar de lado las cosas que para mí son importantes. Ajá. Cada persona tiene un lenguaje de amor y dentro del mío están las acciones de servicio. Ya. Y cocinar es la forma en la que yo demuestro el amor, así que yo puedo estar con muchas Así. cosas, pero no puedo dejar de que a la Ya. semana yo les cocine a mis hijas, Así. ¿Y de cuál ver es que el están plato ahí. que mejor haces? Depende del público, digo yo Ya. siempre. Para tus guaguas, para Por tus eso, guaguas. depende del público. Ya. Mi hija mayor adora la lasaña, pero mi hija menor, en cambio, el soufflé de papa. Ya. Mi mamá, en cambio, le conquisto con un locro. Ah. Entonces, siempre va a depender del público, pero para mí la cocina, el cocinar, Ya. no es solo una forma en que tal vez demuestro el cariño y atiendo, que es una forma en la que nos criaron a las mujeres, sino también es una forma de desestresarme. ¿Y qué dejaste de hacer por ser vicealcaldesa? ¿Qué es lo que quedó en segundo plano? Yo creo que nada. No. En realidad, Ya. la organización me ha permitido poder no dejar de hacer las cosas que para mí son importantes ya. y más bien poder hacer cosas que antes desde el ámbito técnico solo las idealizaba, porque cuando Ah. tú estás redactando una norma tú dices, Claro. es de esta forma en la que voy a incentivar el desarrollo productivo del país. Ajá. Pero en cambio cuando estás en la alcaldía, tú eres la persona que tiene la oportunidad de entregarle el cheque de $10,000 a la emprendedora con Quito, que se los ganó y que se los merece, y ella te dice, miren, con esto me voy a comprar otra máquina y Ya. voy a contratar 2 personas más Claro, y ya claro. voy a trabajar más y voy a tener estos ingresos. Así que eso para mí es muy gratificante y son de las cosas que me dicen, ok, no importa, te toca levantarte mañana a 4:30, no importa, No importa, porque no lo importa vale. lo que dejas de lado ahí. Sí. Ya, entonces entremos en la última pregunta o en estas dos últimas preguntas que tienen que ver con que estamos a puertas de las fiestas de Quito, es decir, este programa saldrá casi que vísperas de las fiestas de Quito y en función de eso, ¿qué hay de nuevo, qué hay de importante, para qué servirían las fiestas de Quito en estas circunstancias? Hace un momento decías, hay que hacerlas, pero yo diría, ¿qué es el condumio de estas fiestas ahora? El condumio son todas las quiteñas y los quiteños que vamos a participar. Y los chagras. Y los chagras que nos van a venir a visitar Ya. y sobre todo esos que viven aquí Ya. y que Son los un quieren montón, más. además, de este montón de chagras que hay por aquí. En el despacho es lo mismo. Creo que soy la única que sí nació en Quito. Ah, mira, yo también creo que soy el único quiteño de aquí. Exacto. Ya. Y es eso lo importante. Vamos Ya. a tener artistas nacionales, Ya. más de 340 artistas nacionales, solo vamos a tener 10 artistas internacionales Ya. y vamos a estar presentes en todos lugares. O sea, Ajá. antes las fiestas de Quito era como que tal vez era solo el centro histórico. Ahora vamos a estar presentes en el Coliseo Rumiñahui, vamos a estar presentes en el Bicentenario, va a estar la Salquiteña, vamos a tener las mujeres que cantan a Quito y son las Ya. mujeres de Latinoamérica. Y tener presente que Quito no es solo, si bien es cierto, nuestra identidad está en el pasillo, pero también es la chicha con corbatín, Claro. pero también es las nuevas generaciones, que la metálica, que la electrónica y todo el rock y que va a estar en el Quito reggaetón, Fest. todo eso está bien. Y todo ya. va a estar presente Ya. porque todos somos parte de ello, pero Y- alrededor de la comida, Ya. como buenos andinos que somos. Y entonces la última pregunta, si tuvieras que volver a elegir este camino, ¿de qué manera corregirías lo hecho hasta ahora? Creo que todas las cosas que tú vives te sirven para Ya. saber qué no volver a hacer. Ya. Así que yo no lo cambiaría. Ya. Si algo he aprendido con todo el tiempo de terapia, si algo Ya. he aprendido en mi deconstrucción es entender que a cada error
yo le debo agradecer, porque me hace la persona que soy ahora. Así que tal vez si ha habido un error, si ha habido un día en el que no te alcanzó para hacer todo, es el día en el que aprendiste que podías organizarte de mejor manera, o que debías priorizar de otra forma, y ese ha sido el resultado de lo que tienes ahora, ¿no? Así que agradecer cada momento. Gracias, Fernanda, qué gusto tenerte Gracias acá. a Muy ti. amable por venir acá y conversar en este espacio. Aquí, gracias también a ustedes por acompañarnos en el Chocó Andino con la vicealcaldesa Fernanda Resines, con quien podemos seguir conversando en otra ocasión para entender mejor lo que está pasando ahora, para que veamos en el futuro qué se hizo bien y qué se hizo mal. Así que acompáñanos para seguir reflexionando en este espacio. El otro relato. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Otro relato con Orlando Pérez.